This video has English subtitles lol. Me pregunto quién es. ¡Oh, DreamWorks volvió, p***as! Alto ahí. No es cierto. DreamWorks no ha vuelto porque jamás se fue, es solo que hacían películas que no te interesaban. A eso me refiero, han vuelto a hacer películas que me interesan. Vamos rápido a catalogar DreamWorks en etapas. Disney está catalogado, porque DreamWorks no. De 1998 a 2003 es la era de pruebas o de inicio. Tuvieron películas exitosas, películas que fracasaron, pero solo Shrek y Sinbad el Marino importan. Shrek porque fue el éxito más grande que habían visto hasta entonces, y Sinbad porque fue el fracaso más grande que habían visto hasta entonces. Sus películas 2D siempre hicieron menos dinero que las 3D, pero cuando Sinbad fracasó en 2003, dijeron ¡suficiente! A partir de ahora quiero menos Sinbads y más Shreks. Les diré una cosa, amo Shrek como cualquier persona con alma, pero esta película es casi la única responsable de que la animación 2D desapareciera de los cines. Sí, Pixar introdujo el 3D, pero DreamWorks fue el que dijo, sí, estos clásicos 2D apestan. Sí, tiene razón, Don Shrek, son bien malos. Si tuviera un clásico animado en 2D enfrente, lo patearía. Sí, bueno, ahora por favor vayan al cine a ver estas películas en 2D. Vamos chicos, no sean tímidos, vayan a hacer $1 billón. La segunda era de 2003 a 2014 fue en la que desaparecieron los proyectos con tono serio y las películas 2D y se dedicaron a estrenar películas que, para bien o para mal, estaban en general imitando a Shrek de una forma u otra. Algunas veces solo en el aspecto cómico, algunas con sus protagonistas de roles inversos. Hubo excepciones, aunque incluso esas películas tienen cosas en común con las otras de la época. O tienen un tipo de humor similar, o tienen innuendos, o tienen la emoción que el estudio maneja mejor de lo que se le da crédito. Considero que 2014 es el último año de esta era porque es cuando se estrenó Cómo entrenar a tu dragón 2 y Pingüinos de Madagascar, supongo. A partir de 2015 no estrenaron nada más que secuelas y películas que apuntaron a ser más infantiles, lo que no es malo, pero no es para mí obviamente. Sé que todo el mundo odia The Boss Baby, pero yo no puedo porque es una película para bebés. Solo los bebés pueden decir si un producto para bebés es bueno o malo. Pepa, tu trama es una mierda. Bien, podríamos estar entrando a una nueva era del estudio. En 2022 estrenaron The Bad Guys, o Los Tipos Malos, y El Gato con Botas, El Último Deseo. Dos películas que parecen indicar un cambio en dirección. Aunque sí, esta es una secuela, y esta tiene momentos infantiles, pero es un cambio al final. Todo positivo, me alegro, pero como siempre tengo un problemilla, una queja que tal vez no comprendan al inicio. Lo único que no celebro de estas dos películas es su estilo de animación. ¿Cómo te atreves? Deja que lo explique. Ok, va. En 2018, Sony Pictures Animation estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse, una de las películas animadas más aclamadas de los tiempos recientes, y fácilmente uno de sus elementos más aclamados fue su estilo de animación, el mismo estilo que vemos a DreamWorks copiar con estas dos películas. Tal vez piensen que simplemente diré, le copiaron a Spidey, así que 0 de 10. Pero no, solo porque Spidey usó este estilo, no significa que otras personas no puedan usarlo también, y usarlo bien. Para empezar, Spidey no fue el primero. La película de Peanuts, por ejemplo, también incorporó muchos elementos de animación 2D. En 2021, Netflix estrenó Los Mitchells contra las máquinas, otra producción de Sony que mantuvo elementos del estilo bastante bien. También estrenaron Arcane y otra vez no se ve nada mal. ¿Saben quién más hizo un buen trabajo copiando este estilo? DreamWorks. Sí, no vengo a decir que estas películas se ven mal. ¿Las están viendo o no? Sería como mentirles sobre el color del cielo. Este estilo es una brisa de aire fresco. Con cada año que pasa, Pixar se vuelve más realista. Una animación 3D impresionante,
Pero la verdad prefiero esto. Es menos realista, pero es más artísticamente rico. Siempre voy a preferir películas que me hagan decir ¡wow, qué buen arte! Sobre de películas que me hagan decir ¡wow, qué buena tecnología! De hecho, DreamWorks ya estaba empezando a tener problemas con esto. Hay que reconocer que El gato con botas 2 es un gran contraste con la primera. Cuando pienso en la primera película, pienso en un estilo realista, pero feo, con mucho color café por todos lados. Cuando pienso en la segunda película, pienso en colores vibrantes hermosos y un estilo que agrega mucho a la emoción de las escenas. Me gusta mucho cómo se ve la secuela. Recientemente escuché a alguien decir que los humanos ya empezaban a parecerse a personajes de Grand Theft Auto. En teoría debería estar celebrando. ¡Yupi! Por fin DreamWorks está dejando el estilo realista feo y lo está reemplazando por algo más artístico. ¿Por qué no estoy celebrando? Porque no es el único camino. Durante los 2000 todas las compañías querían ser Pixar o DreamWorks. Incluso Disney. Es un poco chistoso pensar que la respuesta de Disney a Shrek fue Ricardo Anaya la película. Y el primer beso de su verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Ay, no el libro. ¿Cuántos no han visto el libro que se abre? Cierre el libro, no lo vamos a usar. Casi todos estaban produciendo cosas similares. Si no, el estilo de Spidey no hubiera recibido la misma aclamación. Por fin nos estaban dando algo nuevo. Si algo nos enseñaron los 2000s y los 2010s es que nunca es bueno que todos hagan lo mismo a la fuerza. Pero, Mario, DreamWorks no está forzando a nadie a usar el mismo estilo. Sí, eso es algo que hay que mencionar. Afortunadamente, parece que DreamWorks no está obligando a sus artistas a copiar estrictamente el estilo de Spidey. En una entrevista con Discussing Film, el director de El gato con botas 2, Joel Crawford, discutió que la presidenta de DreamWorks y la directora creativa están buscando que cada grupo de creadores encuentren su propia forma de expresar la historia, por lo que se evitó que El gato con botas fuera idéntico a los tipos malos. Y tuvieron éxito. Ambas películas usan un estilo Spider-Verse pero de maneras distintas. Los elementos de Spidey solo están ahí como vehículo para introducir nuevas cosas. Parece que mi queja queda anulada, ¿verdad? Regresemos unos minutos a lo que dije hace rato. ¡Yupi! Por fin DreamWorks está dejando el estilo realista feo y lo está reemplazando por algo más artístico. ¿Por qué no estoy celebrando? Porque no es el único camino. Me explico. DreamWorks está siguiendo el camino que Spider-Verse abrió, encontrando nuevas ramas y nuevas cosas que se pueden hacer con este estilo. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal si también se abrieran otros caminos que no copien ni a Pixar, ni a Spidey, ni a nadie? Eso es lo que me gustaría. Lo digo porque sigo recibiendo flashbacks a los 2000s, todos encantados con el estilo Pixar porque es nuevo, hasta que todos nos cansamos. De repente nos preguntamos, ¿y qué le pasó al 2D? ¿Por qué todo se ve igual ahora? De momento Disney e Illumination no lo han copiado, pero son capaces. Este estilo es nuevo ahora. Pero ¿cuánto para que nos cansemos de él? Sobre todo cuando ya son 2 los estudios que parece que se van a dedicar a él. Entiendo que crear esos nuevos caminos de los que hablo no es fácil y no quiero que hagan cosas diferentes a la fuerza, pero entenderán por qué es difícil para mí emocionarme cuando sé que si se sobreusa, este estilo eventualmente me va a cansar. Preferiría que cada película tuviera la libertad de tener su identidad completamente suya. Es como cuando hay una nueva moda con la ropa y por algún motivo mucha gente se siente obligada a verse igual a los demás. No, vístase cada quien como quiera. Bueno, tal vez no como quiera. Hay que tener empatía con los ojos de los demás. Pero yo solo quería hacerlos reír. ¿Qué? ¿Crees que esto es gracioso? No, no puede salir así en público. ¡Fuera! Pues perdón por querer alegrar sus vidas. Vámonos, amiguito. Tú y tus bolas no son bienvenidos aquí.
A pesar de todas mis quejas, la situación no está tan mal. Al final, el estilo es el aspecto más superficial. No estoy diciendo que no importe, pero hey, todas estas películas serían igual de buenas aunque no tuvieran su estilo. No vi The Bad Guys en cines, la vi meses después en HBO Max. Y fue raro porque justo antes de verla, vi un video hablando sobre las reglas de animación de Los Simpson y hablaban de cómo no tienen permitido que los personajes hagan esta expresión porque lo consideran demasiado exagerado, que se puede decir más con menos, y luego veo The Bad Guys y los personajes no dejan de hacer esa misma expresión. Sí, no soy fan de ese aspecto del estilo, pero la película aún me gusta. Hay otros elementos más importantes. Hablando de otras películas, Encanto también tiene un estilo muy exagerado. Los personajes hacen caras raras todo el tiempo y me parece medio cringe. ¿Y qué creen? Ahora es una de mis películas animadas favoritas. Encanto me encanta. Los visuales importan, pero es de lo que más puedo ignorar en favor de otros aspectos. Y repito, no es como que estas películas se vean mal. Supongo que no me queda nada que hacer más que esperar, sabiendo cuál es mi probable destino, pero rendido, sabiendo que no puedo hacer nada al respecto. De hecho, podría darme la oportunidad de disfrutarlo mientras todavía no me canse de él. Y ahora que lo pienso, podría abrirme a la oportunidad de disfrutar cosas a las que no les había dado oportunidad antes. De hecho, no está tan mal. Hubieron más películas que solo las de DreamWorks en 2022. Si quieren saber qué opino de esas, tienen este video. Si les gusta DreamWorks y Shrek, tal vez les interese el VHS más bizarro de Shrek 2. Y hey, muchas gracias por ver el comentario del mes. Espero que tengas un buen día.